Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás? Y es ganancia, como dijo el otro. Pues estamos feliciando porque Jesús y Dios nuestro Padre y Jesucristo, el Espíritu Santo, la Trinidad entera, la Trinidad Santa, mismo Dios, desea nuestra felicidad, busca nuestra felicidad tanto, 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 pero tanto, 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 que hasta fue capaz de entregarse, el Padre, entregarnos a su Hijo único Jesucristo, y Jesucristo fue capaz de entregar su vida para hacernos felices, para liberarnos de la muerte, del pecado, de la muerte eterna, del infierno. Entonces, es verdaderamente, pues ese es el deseo de Dios, de que haciendo la voluntad de Dios seamos felices. Veamos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos conceda profundizar en el mensaje del Evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesús en el Evangelio de hoy habla con los judíos reclamándole su incredulidad. Dice, si no me creen por las palabras, crean por las obras que hago. Pero no le creen a nadie, no le creen ni a Moisés, ni a las Escrituras, ni... O sea, y Jesús, por más que hacía milagros y, en fin, demostraba su poder, su autoridad sobre la muerte, sobre el demonio, sobre la enfermedad, no querían creer y no creyeron y se fueron a la tumba sin creer. Y así continúan la mayoría de los judíos sin querer creer. Sin creer, todavía esperando a Jesucristo. Ya hace más de 2000 años que vino. Y aquí está con nosotros en el mundo, más de 2000 años de presencia de Cristo, del Mesías, del Salvador en el mundo. Y la mayoría de los judíos siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque no quisieron creer. Ahora, nosotros, tú y yo, que nos decimos creyentes, no solo necesitamos ser creyentes, porque el que cree lo demuestra con sus obras. El que cree se convierte en seguidor fiel, en discípulo fiel de Jesucristo. Es decir, el que hace la voluntad de mi Padre, no, como dice la palabra, no el que diga Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. O sea, no podemos nosotros decir que creemos en Dios si no le creemos, si no hacemos lo que nos manda, si no le obedecemos. ¿Y por qué necesitamos creerle? ¿Por qué necesitamos obedecer a Jesús? Porque estamos en el mundo. Tú y yo estamos aquí en el mundo. Y no podemos renunciar a la existencia. Por más que querramos, incluso el que se suicida sigue existiendo. Es que, como fuimos creados imágenes y semejanza de Dios, ¿cómo vamos a renunciar a la naturaleza que Dios nos hereda al crearnos? Por ejemplo, tú y yo somos seres humanos porque mi papá y mi mamá, o tu papá y tu mamá son seres humanos, te heredaron su naturaleza. Pero como hijos de Dios, Dios también nos hereda su naturaleza. Y la naturaleza de Dios, una de las características de Dios es que es inmortal, eterno. Y entonces nos hace participar de esa existencia eterna. Jamás vamos a dejar de existir. Entonces, si no seguimos a Jesús y nos queremos aferrar a este mundo o quedar en este mundo, pues este mundo va a ser destruido por el fuego. Y luego, si no obedecemos a Dios, pues si no lo obedecemos, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Pues al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no quisimos obedecer, no seguimos a Jesús. ¿Y para dónde va Jesús? Digo, yo soy el camino. ¿A dónde conoce este camino? Al cielo, a la vida eterna. El que me sigue no camina en tinieblas. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Entonces,
Y si lo creemos, le obedecemos, vamos a misa cada domingo. Así lo manda a Jesús a través de la iglesia, ir a misa cada domingo y estar en gracia. Y estando en gracia, comulgamos, comemos su cuerpo y su sangre. Entonces tenemos vida eterna. Es promesa de Él. Y Él es Dios. Entonces hay que verdaderamente convencernos de que estamos obedeciendo a Jesús, porque es el camino de la salvación. Es el camino de la vida eterna. Es el camino de la felicidad. Además, cumplir los mandamientos no es algo que nos haga infelices. Nadie es infeliz por cumplir los mandamientos. ¿Y cuánta gente es infeliz por no cumplirlos? Los mandamientos son normas maravillosas de conducta que nos hacen felices aquí en el mundo y además tienen la esperanza, tenemos la esperanza de ser felices eternamente en el cielo. Así que creamos en Jesús, cumpliendo sus mandamientos, caminemos tras Él y Él nos llevará a la salvación eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando.